Efesios capítulo 6, del verso 10 al 18. Vamos a leer la palabra de Dios todos juntos y el tema para esta hora se llama Cristiano equipado no cae en batalla. Bonito el tema, ¿verdad? Cristiano equipado no cae en batalla. Capítulo 6 del libro de Efesios, del 10 al 18. Vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apartar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, la gloria y la honra para ti. Que seas tú usando mi vida, mi mente, mi corazón, Señor. Que todo lo que salga de mi boca sea para edificación, exhortación y consolación, Señor. Que tú puedas hablar a través de tu palabra, Señor. Y que podamos, Padre, equiparnos con esta palabra bendita que has traído en esta hora a tu pueblo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse. Hoy vamos a hablar que un cristiano equipado no cae en batalla. Estamos en una batalla, amén. Estamos en una guerra, amén. Los que no dicen amén no están en una guerra. Estamos en una guerra, hermanos. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso en esta hora el Señor nos trae esta palabra fresca a nuestra vida, que debemos de equiparnos como cristianos, porque este mundo, la guerra continúa. Empezó desde allá en las regiones celestes, amén. Cuando Satanás, cuando el lucero se le reveló al Señor. Cuando el Señor lo mandó a esta tierra, hubo una batalla. Muchos de esos ángeles quedaron aprisionados, de esos ángeles que se volvieron con el Señor, y otros fueron mandados a la tierra. Y desde ese momento la maldad está en este mundo, porque el dueño del mundo material es Satanás, pero el dueño del mundo espiritual es nuestro Dios. Y que las armas espirituales son más poderosas que las carnales. Porque el Señor nos está dando armas para poder resistir a la tentación, para poder resistir en el día malo, dice la palabra. Porque todos los días tienen cosas buenas y tienen cosas malas, amén. Y el Señor nos da esas armas para que cada día nosotros andemos bien equipados y que no salgamos sin nuestra armadura espiritual. Jesús no dijo que nuestra vida iba a ser fácil, y quiero que vea Juan 16 para que usted vea que Jesús no dijo que la vida iba a ser fácil, iba a ser una guerra constante, iba a ser una batalla constante. El capítulo 16, verso 33 de Juan dice: estas cosas os he hablado. ¿Quién las habló? Jesús. Para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué vamos a tener?
aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las armas que Dios nos va a dar para prepararnos para las batallas de este mundo no son carnales, sino que son espirituales. Porque cuando recibimos a Cristo y llega el Espíritu Santo, nos da poder y nos da un poder espiritual. Toda la palabra de Dios, y aquí el Señor Jesús decía, no va a ser fácil su vida. Porque allá en Timoteo habla del soldado también, ¿verdad? Todo cristiano que milita en el ejército del Señor va a estar preparado siempre para una batalla. Y esa batalla la da el enemigo todos los días de nuestra vida. Porque el enemigo no está alegre que usted y yo hayamos recibido a Cristo. El enemigo está enojado y quiere ver de qué manera nos separa de esa comunión con el Señor. Y todos los días va a ver qué hace para podernos hacernos tambalear y que nosotros caigamos. Pero el Señor, en el libro de Efesios, aquí Pablo estaba hablando porque había en Efeso una gran discrepancia de doctrinas. Aparte de eso, se hacían muchos cultos a dioses paganos. Y el Señor viene a hablar a través de Pablo a ese pueblo de Efeso para que ellos se preparen, porque están en una batalla. Y nosotros en este momento estamos en una batalla. Hablando proféticamente, un maestro esta mañana en profecía, él decía, nosotros todos los días la palabra nos tiene que exhortar, consolar y nos tiene, porque la palabra no solamente es para sobar, no solamente es para que delen con todo y todo va a salir bien y no hay días grises, pues esa es una falsedad, hay días grises. Hay días que nosotros nos levantamos, hemos orado, hemos ayunado, hemos hablado con el Señor y el enemigo va a ocupar cualquier persona para quitarnos nuestra paz. Pero el Señor que dice en Juan, yo he vencido al mundo. ¿Y qué trae el Señor? Paz. Paz, porque Satanás ya fue derrotado. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Allá en el libro de Tesalonicenses, el primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10, habla que Dios va a mandar a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, dice primera de Tesalonicenses 1:10, el cual resucitó de los muertos a Jesús, el cual nos libra de la ira venidera. Él nos va a librar. Vino Jesús, que Dios mandó a su Hijo, Él nos libra de la ira venidera. Pero nosotros debemos de estar armados, porque la vida no es fácil. Porque muchos cristianos están cayendo en batalla. Nos hacemos esa pregunta todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué caen muchos cristianos? ¿Y por qué algunas veces nosotros somos ahí tentados por Satanás y nos quita la paz? Porque el enemigo nos toma desprevenidos. Porque muchas veces por la ligereza del tiempo, porque queremos llegar temprano al trabajo, porque salimos, que nos levantamos tarde y no dejamos programado una agenda, a qué hora nos vamos a levantar, ya no oramos, entonces ya no salimos nosotros equipados, salimos desprotegidos. Pablo estaba poniendo en este contexto a un soldado romano, a una figura de un soldado romano, porque Pablo era ciudadano romano y él conocía cómo se equipaba un soldado romano. Y en esta hora el Señor nos dice, ¿por qué los cristianos están cayendo en este mundo? Usted ha visto, muchos cristianos se desilusionan de la palabra, pero no tendrían por qué, porque la palabra es vida. La palabra redarguye, la palabra nos da consuelo, la palabra nos anima a seguir adelante. ¿Por qué muchos caen? Porque han dejado de leer la palabra, han dejado de orar, han dejado de venir a sus cultos, han dejado que el mundo los absorba. Y el Señor dice, confiad, yo he vencido al mundo, confiad. Entonces, ¿la confianza en quién está puesta? ¿En el mundo o en Jesús?
Cuando Jesús dijo confiar, ¿en quién vamos a confiar? En Él. No en mi dinero, no en lo que yo soy, no en mi trabajo, no en lo que puedo hacer. Es confiar en Jesús porque Él ha vencido al mundo. ¿Por qué otra cosa los cristianos están cayendo? Porque no nos hemos equipado bien, porque dejamos áreas desprevenidas y no cuidadas. Dejamos áreas. Un soldado va con su mochila. En aquel tiempo hablaba de un romano, pero en este tiempo un soldado lleva su mochila, lleva su armamento, lleva su uniforme de fatiga, lleva sus botas. No va cualquier zapato, va con unas botas bien resistentes. ¿Por qué? Porque él va a la batalla. Y el cristiano, ¿por qué está cayendo? Porque está dejando áreas de su vida, de su familia, de nuestras casas que no hemos protegido bien. ¿Por qué otra cosa? Porque las fortalezas están débiles. Las fortalezas están débiles. Porque medio me llega algo, un problema, yo decaigo en la fe. Yo decaigo en la fe, no quiero seguir adelante. No hemos madurado en la fe. No hemos crecido espiritualmente. Estamos como niños de leche. No hemos madurado cuando ya el Señor nos quiere dar la comida sólida, su palabra, para que usted la tome como una espada y más adelante vamos a ver todo lo que habla la palabra. La palabra es nuestra espada. ¿Por qué? Porque ella nos defiende y puede también confrontar a aquellos que no conocen de Jesús. ¿Qué otra cosa? Porque nos hemos dormido. El martes pasado hablábamos del huerto de Getsemaní, amén. Hablábamos de que Jesús, Él oraba, se levantaba, Él se iba a orar, se postraba, oraba sin cesar. ¿Y qué hacían los apóstoles? Cuando Él les dijo que oraran con Él, porque la hora ya venía, la hora que iba a ser crucificado, los apóstoles dormían. Nosotros en este mundo no nos podemos dormir porque el enemigo nos hace presas fáciles. Cuando usted empieza a dejar de venir al culto, se hace presa fácil para el enemigo. ¿Por qué? Porque ya le da pereza. Y yo lo experimenté en una etapa del cristianismo, de todo el proceso que he tenido. Yo experimenté esa etapa, que ya me daba pereza ir a servir. Ahí entra el enemigo. ¿Por qué? Porque nuestros flancos, porque nuestras fortalezas están siendo débiles y nos estamos durmiendo. Por eso el enemigo entra, por eso caen los cristianos. La vida cristiana fiel es una batalla constante. ¿Y por qué razón? Porque cuando Dios empieza a bendecirte a ti y empieza a bendecirme a mí, el enemigo se enoja y empieza a actuar, porque no le agrada que tú estés sano, que tú estés bendecido, que tú vayas a una posición mejor, que tengas un mejor trabajo. Él va a ponerte obstáculos para que tú caigas. Cuando Dios te empieza a bendecir, el enemigo, Satanás, empieza a llevarte a otro nivel. Y empieza, cuando tú no estás bien armado, empieza a quitarte el deseo de venir a la iglesia. Empieza a quitarte el deseo de leer su palabra. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que tú y yo estemos bendecidos. Él no le gusta. Cuando tú estás siendo bendecido es porque estás haciendo las cosas bien para el Señor. Amén. Y el enemigo no le gusta. Va a buscar la manera de desestabilizar tu vida. ¿Y de dónde empieza? Por la familia. ¿Por dónde empieza el enemigo? Por la familia. Por las finanzas. ¿Por dónde empieza el enemigo? Allá en la familia está alguien que no quiere oír palabra de Dios. Y le va a decir a la otra persona, ¿y para qué vas tanto al culto? ¿Y para qué tanto haces allá? Ahí viene, ¿verdad? El enemigo quitándole sus sueños, sus visiones. ¿Y cómo cae el cristiano? Porque deja de leer, deja de tener fe. Porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice la palabra, diríamos a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería. Si tuviéramos fe como un granito de mostaza.
O sea que a veces no nos alcanza la fe. Porque el enemigo empieza a ensañarse. Y un ejemplo bien claro, cuando Jesús inició su ministerio. Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, bajó ese poder, bajó la Trinidad porque bajó el Espíritu Santo como paloma. ¿Y qué dijo el Dios? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor iba a iniciar su ministerio y pasa el primer desierto. Amén. O sea que nosotros no vamos a pasar un desierto. ¿Cómo no? Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó el primer desierto, capítulo 4 de Mateo. Primer desierto, 40 días el enemigo empezó a instigarlo, empezó a decirle, ¿por qué no haces esas piedras pan? ¿Por qué no quieres ser rey de todo este mundo? Mira todo lo que está a tus pies. Empezó a tentarlo. Amén. ¿Y Jesús qué hizo? Le empezó a hablar con el poder del Espíritu Santo, de la palabra. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca. El Señor te da la palabra de poder. Y Jesús fue tentado ahí, en el desierto. ¿Dónde más? En el Getsemaní, yo se los decía. Cuando el Señor empezó a tener temor y empezó a sudar, y ese sudor eran como gotas de sangre. Y yo les explicaba, había un sufrimiento de parte de Jesús. Pero no se dejó vencer, siguió en oración. Dios nos da armas y vamos a iniciar y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales. ¿Qué dice el 11? Vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, solo ponte las sandalias, porque estaba hablando de un uniforme romano. Solo ponte las sandalias, solo ponte el cinto, solo ponte la coraza. No, ¿qué dice el Señor a través de Pablo? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Y una traducción que me gustó mucho, la voy a leer, dice, protéjanse con toda la armadura de Dios que les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del enemigo. Amén. Para que puedan estar firmes. ¿Cuándo? Cuando tengamos toda la armadura del Señor. Que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso. Amén. No estamos luchando. No es su esposo, no es su esposa, no es su jefe, no es su familiar, no es esa amiga, no es su vecino, es Satanás, porque dice que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino que con huestes de maldad. El enemigo va a utilizar personas para quitarnos la paz. El enemigo va a utilizar a su amiga para meterle cosas. Mira, porque aquella sí es bendecida y vos no. Mira, y porque aquella sí la ascendieron a su puesto y a vos no. Y el enemigo va a empezar a utilizar a alguna persona para hacer tambalear su vida espiritual. Pero allí es donde usted y yo tenemos que luchar con esas armas espirituales. Quiero que vaya conmigo a Corintios. Segunda de Corintios 10, 3, 4 y 5. Su lucha no es con su esposo, su esposa, su vecina o con quien quiera. La lucha que tenemos es con huestes de maldad. Dice 2 Corintios 10, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Qué precioso, ¿verdad? El Señor a usted y a mí nos está dando armas para vencer. Nos está dando fortaleza, nos está dando fuerza y no son carnales, son espirituales. Son armas espirituales. Porque cuando alguien le diga, no puedes, usted sí le va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando le digan, no tenés ni para comer, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. Amén. Porque usted está luchando con armas espirituales. ¿Y cuál? La gente cuando usted le responda así, se va a quedar vencida. Porque ¿qué más le va a decir? Si usted está fortalecido en la fe. Porque usted es un soldado de Jesucristo. Amén. ¿Quién no es soldado de Jesucristo? Aquel que no quiere agarrar el rol de ser soldado. Cuando Jesús te llama a ti y me llama a mí, porque tú no le dijiste, Señor, entra en mi vida. No, Él nos anduvo buscando y fue la propuesta del Señor Jesús, buscarnos para salvar aquello que se había perdido, para sacarnos de donde andábamos, para sacarnos de la esclavitud del pecado, para limpiarnos de aquellas cosas que hacíamos que a Él no le agradaban. Y el Señor nos está dando armas espirituales. ¿Qué dice el 4? El 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, y aquí Pablo decía que nos armáramos con toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podamos resistir el día malo. Para que no nos derrote el enemigo. Porque este mundo así, este mundo es del diablo. Este mundo es de Satanás. Nosotros tenemos, y yo se los decía ahí en Primera de Apocalipsis 1:10, que tenemos esa esperanza que no vamos a pasar la tribulación. Amén. Los que han recibido a Cristo de corazón, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, no vamos a pasar la tribulación. Nos vamos a ir con Él. Vamos a reinar con Él. Pero si usted está firme en la fe, si usted está firme en la doctrina, si usted está firme y se pone la armadura de Dios, para poder derrotar a Satanás, que anda como león rugiente. Y él anda desesperado. Usted ve, ya estamos en los últimos días. La gente dice, hoy sí ya dice la gente, antes no decía. Ay, los evangélicos siempre dicen que ya, hoy se está viendo las migraciones en países europeos. ¿Cuándo se había visto eso? El hambre, la sed, que la gente no haya que tomar. El agua tan cara, va a llegar un momento que nosotros, si usted ve su recibo de agua, cada día el recibo va para arriba. En la luz, cada día va para arriba también. Todo va más caro. Nos estamos quedando sin vacas, le digo yo a mis hijos, nos estamos quedando sin vacas. Usted va al súper, la carne está cara. Hoy es un lujo comer carne. Yo un día para hacer una carne guisada compré mis 6 pedazos de carne y cuando veo el precio, 8 y ficha los 6 pedazos de carne para hacer carne guisada. Estamos en días que nosotros vamos a llegar a un momento, aún yo les digo a mis hijos, vamos a ver qué menú preparamos, porque todos los días, las mujeres tenemos eso, todos los días hay que estar preparando menús, todos los días tengo que estar viendo qué voy a hacer de comida, ya ni hay yo que inventar. Un día les hago, saliéndonos un poquito del tema, un día les hago berenjenas con queso, una lasaña de berenjenas. Los bichos entraron a la casa, qué rico huele a pizza, qué rico huele. Y realmente tenía buena presentación el plato. Cuando le meten el cuchillo y empiezan a comer, guácala mamá, ¿y qué ha hecho? Había hecho berenjena, hay que variar. Y mis hijos, ay mamá, no podemos comer carne todos los días.
es una realidad. Nosotros debemos de armarnos con esa fortaleza, porque usted y yo somos los que le damos fuerza a la familia. Porque si yo ando derrotada, mi familia anda derrotada. ¿Cómo usted le va a decir a su hijo, hijo, ora cuando nosotros no oramos? Mira, hijo, anda a la iglesia cuando no estamos equipados porque no venimos a escuchar palabra y no nos armamos con el poder que nos da el Espíritu Santo. Estamos en días difíciles. Usted puede ver, ahora todo está carísimo. Por la misericordia de Dios estamos viviendo. Amén. Porque el aire está contaminadísimo. Si nosotros nos hiciéramos una radiografía de todo el humo que hemos tragado ahora, si ya no son los pulmones, ya son grises, casi negros nuestros pulmones. Pero todo eso nosotros mismos lo hemos creado. Pero el Señor nos dice, para esos días malos, equípense. Pónganse, vamos a ir con la armadura. Dice el 15. El 13, perdón. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Y el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando dice ceñidos vuestros lomos con la verdad, hay que caminar rectos. Hay que caminar rectos para que el Señor pueda abrir las ventanas de los cielos y derramar todos esos milagros que necesitamos. Amén. Hay que caminar recto. Dice la otra parte, y vestidos de la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? Es lo que usaban encima los romanos. La coraza, aquello que nos va a cubrir nuestros órganos vitales. Es lo que protegía al soldado. Nosotros debemos de tener esa coraza en nuestra vida para proteger esos dardos del enemigo que nos están viniendo. Amén. Debemos todos los días salir bien armados. ¿Y qué dice la otra parte? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El Señor trae paz a nuestras vidas. Amén. Caminar con el Señor trae paz. Saben que las sandalias de los soldados tenían unos como clavos. Cuando ellos caminaban, y eso les servía en esos terrenos difíciles para que ellos se agarraran bien. Y el Señor nos está diciendo, cálcense con ese calzado. ¿Para qué? Para que se agarren bien. ¿Y quién es el que nos está sosteniendo? La roca inconmovible que es Cristo Jesús. Ahí nos debemos de agarrar bien, porque Él es el que lleva paz a nuestra vida. ¿Qué más dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que le busca, halla, encuentra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aquellos que retroceden no agradan a Dios. Aquellos que no tienen fe para seguir adelante no agradan a Dios. Allá en Hebreos habla todo el capítulo 11 de la fe, de esos hombres de fe que se armaron de poder para poder seguir adelante. Ellos, sin saber a dónde iban, salieron por fe. Usted sale todos los días por fe de su casa, porque no sabe si va a regresar. Pero por eso el Señor en esta hora nos está diciendo, cristiano equipado no cae en la batalla. Estamos en una batalla constante. El enemigo anda viendo cómo hacernos caer y Él nos dice que hay que buscar la paz. Hay que caminar con el Señor para llevar el evangelio. ¿Cómo vamos a lograr la paz? Cuando cada uno de nosotros compartamos el evangelio. Cuando cada uno de nosotros lleguemos a nuestros hogares y compartamos la palabra en nuestras casas. Cuando nosotros seamos ejemplo de ese evangelio. Que vayamos a lugares donde nadie va a hablarle a aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Porque aquí dice que hay que caminar los pies con el apresto del evangelio de la paz. El 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
Él va a estar metiéndonos enfermedades, amén. Problemas financieros, problemas de familia, deudas. ¿Qué no nos va a llevar Satanás? Pero si estamos con fe, tenemos la esperanza que Dios nos va a sacar adelante y vamos a apagar esos dardos de fuego del maligno. Pero cuando nosotros decimos, pobrecito yo, no vamos a salir adelante. Usted tiene que tener una mente bien puesta en el Señor, una actitud de firmeza, de fortaleza y decir, no importa lo que me esté lloviendo ahora, yo con Jesús voy de la mano y yo voy a salir adelante. Mi milagro todavía no está, pero viene en camino. Esa es la fe, esa es la fe. Que usted está aquí clamando siempre porque sabe que en un momento dado el Señor va a soltar su bendición. Y no es en nuestro tiempo, es en la voluntad de Dios, si Él lo permite, si Él quiere. Y el 17, ¿qué dice? Tomad el yelmo. ¿Y qué era el yelmo? El casco, el yelmo de la salvación. ¿Y por qué dice tomar el yelmo de la salvación? Porque el Señor ya te dio tu salvación. Y cuando te pones el casco en tu cabeza, no permites que nadie te meta otras cosas que no son del Señor. Alguien te va a decir, no hombre, ¿vos qué crees que por aceptar a Jesús ya sos salvo? ¿Vos crees que por eso el enemigo va a querer atacar la mente? Y saben que la mente es lo que ataca el enemigo. La mente y el corazón. En aquellos postreros días, en la tribulación, Satanás, el dueño, la bestia, el que va a estar reinando, va a atacar la mente de las personas. Y en este mundo, Satanás ha atacado, porque dice en Romanos, capítulo 12, que muchos tienen la mente entenebrecida. ¿Qué es lo que ataca el enemigo? La mente. Ahí llega primero. Mira, aquellos sí te quieren, tu familia no te quiere. Mira, aquellos sí. Y ya los niños los van llevando y los van induciendo a meterse a esos grupos. Ustedes ya saben. Los van induciendo a través de ¿qué? De la mente. El enemigo es astuto. Por eso el Señor dice, cúbrete con el yelmo, con ese casco de la salvación que yo ya te di. Nadie te la puede quitar. ¿Y qué dice? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está firme en su convicción. Nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Puede ver usted lo que quiera, pero usted está firme en la doctrina del Señor. ¿Por qué muchos se han movido? Porque no han visto el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Han visto otras cosas. Todos fallamos, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero Dios no falla, Dios no se equivoca. Y Él dice, y hay que tomar la espada. Y la espada es la palabra. Cuando estamos llenos de palabra, ¿cómo el enemigo va a querer molestar su vida? ¿Cómo va a querer molestar su vida? Si usted está bien fortalecido en la palabra de Dios, usted ha leído y toda la palabra habla del plan perfecto del Señor Jesús para su pueblo. Y usted y yo somos pueblo escogido de Dios también. Usted tiene una esperanza viva que vamos a llegar a reinar con el Señor, donde no va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber envidia, no va a haber nada, no va a haber lloriqueo, nada. O sea, vamos a estar felices con el Señor. Esa es nuestra esperanza, que usted y yo no vamos a llegar a ese tiempo de dolores, porque lo que estamos viviendo ahorita no es nada ni comparado con lo que van a sufrir aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Y el Señor está dando oportunidades. Por eso el Evangelio hoy no es tanto de sobar a las personas. Hoy es más de fortalecerse, de seguir adelante, de mantener nuestra doctrina, de mantener nuestra fe, la esperanza que usted y yo no nos vamos a quedar aquí. Usted y yo vamos a ser raptados, vamos a ser zarpados. El Señor nos va a levantar en un abrir y cerrar de ojos. Usted no es de esta tierra, somos peregrinos. No anhelemos las cosas del mundo,
anhelemos siempre estar en la comunión perfecta con Dios. La espada del Espíritu Santo, la palabra que nos da aliento. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted se alienta a seguir adelante. Si no fuera por el Señor y su palabra, a saber dónde estuviéramos nosotros. A saber dónde estuviéramos. Tal vez estuviera alguno allá en el puerto con un montón de cervezas, tirado, haciendo la vergüenza con los amigos. Otra estuviera allá en la disco, bailando. Otros drogándose. Otros tal vez en los afanes del trabajo y nunca tengo tiempo ni para mi familia. Pero el Señor nos da oportunidades que no podemos desaprovechar. El Señor en esta noche nos está diciendo, equípate para que no caigas en batalla. Que no sea usted ni yo uno de esos que han quedado tirados en el desierto, que han quedado tirados en la batalla, porque el enemigo viene con todo, pero Dios es más fuerte que nos puede levantar. Y los ejercicios del soldado, leámoslo, aquí está. Verso 18. Todos los días tenemos que hacer esto. Los ejercicios de un buen soldado de Jesucristo. Orando en todo. No dice por ratitos, cuando me acuerde, cuando me da la gana, cuando no tengo sueño. ¿Qué dice? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando usted está pendiente de los demás, no está en el Espíritu. Cuando usted está pendiente de la olla de frijoles, del niño que dejó, de la televisión, de la novela, de todo lo demás, no está en el Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Estos son los ejercicios del cristiano, amén. Y los va a ejercitar, amén. Porque estos son los ejercicios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el otro ejercicio, velando en ello con toda perseverancia. Ese tiene que ser su amiga. Amén. La perseverancia. Si usted no persevera, no va a alcanzar. Si usted no persevera en la fe, si usted no persevera en la oración, difícilmente va a venir un milagro de Dios. Por misericordia salimos adelante. Pero con fe, con perseverancia y ¿qué más? Y súplica por todos los santos. Orar sin cesar por aquellos que necesitan. Orar porque Dios va a abrir la ventana de los cielos hasta que sobreabunde cuando estamos bien equipados en el Señor. Dele un fuerte aplauso a Dios porque Él se lo merece. Vamos a orar. Quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga.